Yo les digo que si quieren ser reportero, tomen en cuenta una cosa. Es una profesión que se vive con mucha pasión. Es una profesión que les va a dar muchas oportunidades para poder conocer muchos lugares y mucha gente, para poder viajar y contar historias. Y es precisamente una de las cosas que más agradezco de esta profesión, la del periodismo. El conocer lugares como Michoacán y que me da la oportunidad de hacer este tipo de investigación. Este es un reportaje que cumple todos los requisitos de una investigación dura. Tiene las dos partes, la fuente documental y la fuente, y la investigación de campo. La documental, pues tuve que leer de Michoacán. O sea, honestamente, pues yo había leído pocas cosas de Michoacán. Y cuando llegué a Tierra Caliente, lo único que yo sabía es que en Apatzingán hace 200 años había escrito la Constitución de Apatzingán de 1814. Y recuerdo muy bien que la primera vez que mi amigo Paco Castellanos me llevó a Apatzingán, me dio dos recomendaciones. Esto fue en el 2013. Me dijo, mira, mientras vayamos pasando por la avenida principal, todo lo que veas será de frente, porque si ves a los lados puedes voltear y puede haber gente armada, puede haber sicarios, o puede haber muchas mujeres muy bonitas que te pueden llamar la atención, pero que tú no sabes si es la novia de alguno de ellos. Entonces yo le hice caso a Paco, le dije, Paco, tú eres mi guía. Entonces pude ser el primer registro de lo que era Apatzingán y lo que era Tierra Caliente, y me di cuenta de que estaba pasando algo realmente extraordinario en esta zona. Y luego lo que uno va observando cuando está reporteando es que yo veía que en las autodefensas en Tierra Caliente, pues tenían un armamento que yo decía, bueno, pues este armamento es ilegal, ¿no? En principio. Y después decía, bueno, ¿cómo es que las autodefensas llegan pues protegidas por el Ejército y por la Policía Federal? Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Aquí hay algo más, ¿no? Dicen que el reportero sin suerte no es reportero. Y para mí, mi fortuna fue que apareció Guillermo y me dio la clave de esto. Y la clave para mí, para entender lo que estaba pasando ahí y cómo es que las autodefensas habían crecido tanto, ya más allá de ya no era solamente un movimiento social, se había convertido en un movimiento armado. Precisamente porque se convierte en un movimiento armado es que llega el gobierno federal y le pone más atención. Lo que yo no sabía es que el gobierno federal había estado desde antes. En el 2012, noviembre de 2012, gracias al testimonio de Guillermo, supe que estuvo ahí en Tepalcatepec y en La Ruana estuvo el general Óscar Naranjo. A lo mejor ustedes no registran quién es este personaje. Bueno, este general, Óscar Naranjo, es de origen colombiano y fue el que creó las autodefensas, pero en Colombia. Las autodefensas en Colombia fueron creadas con el apoyo de los empresarios, con el apoyo del gobierno, obviamente con el apoyo militar, y eran precisamente para combatir a Escobar. Una vez que matan a Escobar, ¿qué pasa con estas autodefensas de Colombia? Se convierten en un nuevo cártel, se convierten en un nuevo grupo del crimen organizado, del narcotráfico. En el 2012, noviembre de 2012, está el general Óscar Naranjo en Tepalcatepec y en La Ruana. ¿Y con quién se reúne? Todos estos nombres ustedes a lo mejor ya los conocen, pero son muy importantes para entender qué es lo que está pasando actualmente. Pues se reúne con el famoso abuelo, ¿no? Y con su hermano Uriel Farías, y con ellos toma acuerdos para poder auspiciar a las autodefensas de Tierra Caliente. Estamos hablando de un proyecto pensado por el gobierno federal para poder hacer algo que no había podido el gobierno de Felipe Calderón, que era recuperar territorio. Y luego una cosa que me llamaba mucho la atención, cada vez que nosotros entrábamos a un poblado como Nueva Italia
o a otros poblados que rescataban, primero las autodefensas y después el ejército y la policía, es que tenían dinero para pagarle a los muchachos. O sea, sí les pagaban no sé cuánto, no era mucho, pero sí les pagaban. Yo decía, bueno, es que, pues, ¿quién les está dando también dinero, no? Lo que pasa es que esta historia está llena de historias. Eso es precisamente cuando uno comienza a hacer una labor de investigación periodística, encontrar las historias pequeñas que al final conjuntas dan la gran historia. Este libro, Batallas de Michoacán, lo que quiere hacer es lo que creo que es una obligación de parte de nosotros los reporteros y periodistas mexicanos en este momento, es tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo. Ya no solamente tenemos la responsabilidad de describir una situación, sino tenemos que explicar por qué, o sea, por qué está pasando este tipo de cosas. Yo creo que los libros que se están haciendo ahora sobre Ayotzinapa, en Guerrero, precisamente se están quedando mucho en la descripción de lo que ocurrió ahí. Pero ¿por qué ocurrió eso ahí? O sea, ¿por qué ocurrió en Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre, esta desaparición forzada de los muchachos, de los 43? ¿Y quiénes fueron los que actuaron en ese momento? Miren, lo que pasó aquí en Michoacán y lo que está pasando en Guerrero también está ocurriendo en el Estado de México. ¿Qué es eso y que nos debe de preocupar como sociedad? Es la fusión de las bandas del crimen organizado con los grupos políticos. O sea, lo que estamos viendo es ya la formación de lo que lamentablemente es el narcoestado o el cogobierno. ¿Qué significa esto? Que ya no hay una diferencia entre un grupo y el otro, sino que son uno mismo. Voy a ser un poco sarcástico, pero miren, para los periodistas, para nosotros los reporteros, mientras más cosas pasan en el país, pues más trabajo tenemos, ¿no? Digo, eso es muy lamentable, pero lo que yo creo es que a pesar de que el periodismo en México se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas, miren, nunca en la historia del país había habido tantos periodistas muertos. Nunca en la historia del país había habido tantas amenazas a los periodistas. ¿De dónde sacamos valor para trabajar para publicar? La verdad, yo creo que somos un poco hasta inconscientes. Somos un poco inconscientes porque cuando vamos a algún poblado, no sabemos exactamente dónde andamos. En estos casos, por ejemplo, aquí es fundamental la presencia de Francisco Castellanos, porque él era el que me decía, oye, no hay que ir acá, hay que viajar de día, si nos agarra la noche mejor nos quedamos en cierto poblado, no hay que ir todavía a Patzingán, hay que tener cuidado con lo que hablamos por teléfono, no hay que dar nombres, una serie de recomendaciones que sí, la verdad, a veces ese tipo de recomendaciones que se nos hacen tan tontas a veces, son las que nos salvan. Lo que yo estoy observando desde hace unos meses es que las fuerzas rurales las están desmantelando. Me parece que para el próximo gobernador, Silvano Aureoles, las fuerzas rurales como las autodefensas están siendo como le hacen ruido, ¿no? Y sobre todo que las fuerzas rurales, si tomamos en cuenta las que están en tierra caliente, esos están muy infiltrados por los grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, sí hay una preocupación real de lo que pueda convertirse las fuerzas rurales. Además, si recordamos, las fuerzas rurales al final fue un invento que hizo Alfredo Castillo como para salir al paso, ¿no? Pero en estos meses pues no han hecho el trabajo que supuestamente para el cual fueron creadas, y creo que no lo van a hacer. Entonces me parece que las van a desaparecer en algún momento y vamos a regresar al esquema antiguo, ¿no? El de ejército, policía federal, policía municipal. Se supone que la gendarmería tendría que tener una presencia más fuerte, pero mire, lamentablemente creo que
Michoacán va a seguir teniendo muchos problemas, sobre todo en algunas zonas. Y tendría que haber una depuración real, de no solamente de las fuerzas policíacas, sino también de funcionarios, ¿no? Creo que ahí es el problema. Ahí es donde se tendría que estar trabajando. Les voy a contar cómo es que están los riesgos para los periodistas en México, los distintos niveles. El que tiene menor riesgo es el corresponsal extranjero. El corresponsal extranjero, cuando llega como a México, viene ya protegido incluso por el gobierno de su país, ¿no? Los gringos, por ejemplo. Después viene el enviado, como yo, por ejemplo, ¿no? Vengo aquí, hago el trabajo y me regreso a la Ciudad de México, ¿no? El que tiene un tercer riesgo, digamos, intermedio, es el corresponsal de un medio conocido, por ejemplo, en este caso Francisco, ¿no? Él ya está en riesgo, un riesgo mucho mayor. Pero existe otro que tiene un riesgo todavía mucho más alto, es el reportero que quiere hacer algún trabajo bueno de investigación o de denuncia en Apatzingán. Los reporteros que viven aquí, son los que tienen mayor riesgo. Hay un estudio, hay un impacto, el impacto de la violencia en los reporteros que cubrimos este tipo de conflictos, ¿no? Ese impacto se llama estrés postraumático. El estrés postraumático nos da casi a todos cuando tenemos un impacto violento muy fuerte. El estrés postraumático en los reporteros mexicanos, lo que se ha ido observando es que, además es un estudio, lo hizo un compañero de la revista Proceso, que no es periodista, él es psicólogo, encontró que el estrés postraumático de estos reporteros es de corresponsal de guerra, de combatiente de guerra. Les agradezco mucho la invitación, no sé, y esta gente de veras, sin ellos no se hubiera podido hacer el libro. Muchísimas gracias.